¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar esta primera sesión de Curso Superior de Religión del Padre Faría y empezamos con el tema sobre la religión, naturaleza, necesidad y división de la religión. Primero, sentido y origen de la palabra religión. La palabra religión se puede tomar en dos sentidos principales, como una ciencia que perfecciona nuestro entendimiento. Así decimos que la religión es la más necesaria de las ciencias. O como una virtud que perfecciona nuestra voluntad, como cuando decimos que una persona es muy religiosa. También tiene otro sentido, significa fe o iglesia, como cuando decimos se convirtió a la religión católica. También otro sentido de ciertas órdenes religiosas, como cuando decimos entró a la religión del Carmelo. Nosotros en este curso la vamos a considerar como ciencia que ilustra nuestra inteligencia y además al tratar de las virtudes, la estudiaremos como virtud. Conviene además advertir que del conocimiento de la religión nace la virtud de la religión, porque no podemos amar, honrar y servir a Dios sin antes conocerle. La palabra religión viene probablemente del verbo latino religare, que significa ligar, atar, pues la religión es el lazo que une al hombre con Dios mediante su amor y servicio. Veamos pues, después de este preámbulo, su definición. La religión es la ciencia que nos enseña el conocimiento de Dios, de los deberes que nos ha impuesto y los medios que nos llevan a Él. Se dice que es la ciencia del conocimiento de Dios porque este es el fin de la religión que la religión se propone. Como la aritmética nos lleva al conocimiento de los números, así la religión el conocimiento de Dios. La religión enseña también cierto número de verdades que se refieren a Dios y que por eso toman el nombre de verdades religiosas, por ejemplo la existencia de nuestra alma y de otra vida después de la muerte. La religión es la ciencia de los deberes que Dios nos ha impuesto, porque siendo Dios el Ser Supremo y también nuestro Creador y último fin, nos ha impuesto ciertos deberes que tenemos obligación de cumplir y que la religión nos enseña. De estos deberes, unos miran directamente a Dios, otros al prójimo y otros a nosotros mismos. Por ejemplo, para con Dios tenemos el deber de adorarlo y servirlo. Para con el prójimo el de respetar su vida y sus bienes. Para con nosotros mismos el de procurar nuestra salvación. Se agrega que la religión es la ciencia de los medios que llevan a Dios, porque Dios mismo se ha dignado manifestarnos ciertos medios muy a propósito para conducirnos a Él, medios que la religión estudia, por ejemplo la oración, los sacramentos y las virtudes. Dios en su bondad ha dispuesto que estos medios, al mismo tiempo que honran a Dios, santifiquen nuestra alma. Por eso reciben el nombre de medios de santificación. ¿Qué elementos encierra? La religión encierra tres elementos: el dogma, la moral y el culto. El dogma comprende las verdades que debemos de creer, la moral comprende las obras que debemos de practicar y el culto comprende los medios con los cuales honramos a Dios y procuramos nuestra salvación. Están compendiados principalmente el dogma en el credo, la moral en los mandamientos y el culto en la oración y los sacramentos. Pertenecen también al culto las diversas ceremonias de la Iglesia que llevan el nombre de liturgia. El dogma es el elemento fundamental de la religión. En efecto, sin conocer a Dios, a la religión revelada por Él, a la Iglesia fundada por Él, mal podemos obedecer sus mandamientos, ni aprovechar los medios de santificación que nos brinda. Veamos ahora las facultades que perfecciona. En el hombre hay tres facultades principales: la facultad de conocer, de querer y obrar, o sea, la voluntad, y la facultad de sentir, o sea, el corazón. Pues bien, la facultad de conocer, o sea, el entendimiento, se perfecciona así: comprende que es bueno y necesario honrar a Dios. La facultad de querer y obrar, que es la voluntad,
una vez que conozco que es bueno honrar a Dios, me resuelvo a hacerlo. Se dice facultad de querer y obrar porque cuando queremos una cosa nos movemos a hacerla. Y la facultad de sentir, o sea, el corazón, mediante ella amamos o aborrecemos, nos alegramos o entristecemos y experimentamos todos los demás sentimientos. La religión perfecciona todas estas tres facultades y de esta suerte eleva y perfecciona al hombre entero. El dogma perfecciona el entendimiento enseñándole las verdades que debe de conocer y creer. La moral perfecciona la voluntad enseñándole lo que debe hacer y lo que debe evitar para salvarse. El culto perfecciona a la vez la voluntad y el corazón. La voluntad en cuanto la fortalece mediante la gracia, la oración y los sacramentos. El corazón en cuanto mediante las sagradas imágenes, el canto, la predicación y todas las ceremonias sagradas hacen nacer en él sentimientos de religiosidad y de piedad. En la religión podemos distinguir un doble fin. Su fin próximo, que es el conocimiento, amor y servicio de Dios en esta vida, y su fin remoto, que es la de procurarnos la posesión de Dios en el cielo. Hasta ahí el primer capítulo, no sé si haya preguntas. Pues aquí hay varias consideraciones, ¿no?, que podemos tener, como es cuando uno dice, yo soy de la religión cristiana, o yo soy de los testigos de Jehová. Hay que tomar en cuenta dos cosas, que es a quién adoramos y cómo lo adoramos. Si adoramos a un Dios falso, entonces es idolatría. Si adoramos a un Dios verdadero, entonces estamos en el culto de latría, estamos adorando al verdadero Dios, al único y verdadero Dios. Entonces eso en cuanto a quién adoramos. Y el otro es el medio por el cual adoramos o qué hacemos para adorarlo. En esto, pues no podremos adorarlo de cualquier manera, porque Él ya prescribió algunas cosas o medios por los cuales él le agrada que lo adoremos. Entonces, si estamos hablando de los testigos de Jehová o los luteranos, ¿qué pasa ahí? Que ellos, si bien es cierto que adoran al verdadero Dios, desgraciadamente el medio por el cual lo adoran, o sea, el culto, no es agradable a Dios, ¿verdad? Porque ellos lo adoran de la manera que a ellos pues se les ocurrió, lo inventaron. En cambio, pues en el transcurso de estas sesiones vamos a ver que Dios habló a los hombres, se dio a conocer y dio a conocer el culto o el medio por el cual quiere ser agradado. En el caso del Antiguo Testamento, por ejemplo, prescribió de una manera minuciosa los sacrificios de la antigua ley. El caso de la nueva ley, en caso de cuando viene Jesucristo, cuando Dios se hace hombre, les prescribe algunas cosas y les deja la asistencia del Espíritu Santo para que continúen. Les deja los sacramentos, por ejemplo. Pero eso ya lo vamos a ver con más detalle más adelante. Por lo pronto, pues está eso, ¿no? De que ¿a quién adoramos? Si adoramos a un Dios verdadero o a un Dios falso. Va a ser culto de latría, vamos a estar por el camino correcto, o vamos a estar en idolatría y por el camino incorrecto, como lo que pasaba con los aztecas, que adoraban a un Dios falso. Y también hemos de cuidar el medio por el cual adoramos a Dios, que es un culto indebido o un culto debido y que agrada a Dios. Otra de las cosas que podemos considerar aquí de lo que hemos visto es que las facultades que perfecciona la religión, si solamente perfeccionara el corazón, pues sería una religión sentimentalista, puros sentimientos, y no que alguien nos dijera algo de razonar y decimos no es importante eso, nomás con que tú lo sientas. Entonces, ¿qué pasaría si solamente perfeccionara el corazón la religión? Pues iríamos a misa si nos nace ir a misa, y no iríamos a misa si no nos nace.
podrá suceder que todo el año no nos nazca, ¿no? Ir a misa y entonces no vamos. O no nos nace hacer esta obra y pues no hacemos esa buena obra, ¿no? ¿Qué pasaría si la religión solamente perfeccionara nuestro entendimiento, nuestra razón? Y podemos exponer toda la suma teológica o las vías tomistas para demostrar la existencia de Dios, o muy perfectamente los razonamientos, los silogismos, pues sería una religión muy fría, ¿verdad? Porque solamente no le importaran los sentimientos, solamente los argumentos o la razón o la lógica. Entonces, pues el hombre no nomás es entendimiento, no nomás es corazón. El hombre se compone de todo eso, ¿no? De voluntad, de sentimientos y de razón. Y por eso es que uno se siente plenamente satisfecho con la religión verdadera, porque llega a satisfacer cada parte de nuestro ser, nuestro entendimiento, nuestra voluntad y nuestros sentimientos. Nos pasamos entonces a al siguiente tema, que es la necesidad de la religión. La religión es indispensable de parte de Dios y de parte del hombre. De parte de Dios es necesaria no porque Dios necesite de nuestros homenajes, sino porque no puede dejar de ser el Ser Supremo, nuestro Creador y nuestro último fin, ni dispensarnos de los deberes que estos títulos nos imponen para con Él. De parte del hombre es necesaria, por razón de los múltiples deberes que debe cumplir para con Dios. En efecto, si consideramos a Dios en sí mismo, le debemos, como a Ser Supremo, el homenaje de nuestra adoración, es decir, el reconocimiento de su infinita grandeza. Como a bondad, belleza y amor infinitos, le debemos el homenaje de nuestro amor. Por otra parte, si consideramos a Dios respecto a nosotros, como a Creador, le debemos la perfecta sumisión de nuestro entendimiento a sus enseñanzas y de nuestra voluntad a sus mandatos. Como a nuestro último fin, le debemos nuestro servicio, o sea, el dirigir a Él todos nuestros actos. Por otra parte, hay aún otros 3 motivos que nos obligan a practicar la religión. Pues si miramos al pasado, le debemos a Dios gratitud por todos los bienes que nos ha concedido y reparación por haberlo ofendido tantas veces con nuestros pecados. Y si miramos al futuro, le debemos pedir las gracias que necesitamos para salvarnos. Sacamos como conclusión de todo lo expuesto que la necesidad de la religión descansa en múltiples y poderosos motivos que nos es imposible desconocer, y en consecuencia que la irreligión y la indiferencia religiosa no tienen justificación ni excusa. Hasta aquí esta breve exposición, y sería una de las preguntas que hacen, pues es ¿cuál es el último fin, ¿no? Para entender esto de la finalidad, hay que pensar, por ejemplo, en algunas comparaciones. Cada ser tiene una razón de ser, ¿verdad?, de haber sido creado. ¿Para qué fue creado? ¿Cuál es su fin, su finalidad en este mundo, ¿no? Y aquí nos vamos pues a algo que nos topamos diariamente en la experiencia. Vamos caminando por la calle y nos encontramos una carpintería y vemos a una persona que hace muebles y le decimos, a ver, ¿cuál es el fin de este mueble? No, pues si hago una silla, uno de los fines de la silla es para sentarse. Otro de los fines que tengo pues es venderla y dar de comer a mi familia, dirá el carpintero. Entonces ahí está un ser que nos encontramos, y ese ser es la silla. Tiene un fin, o sea, una razón de su existencia, que es para sentarse, que es para que la venda el carpintero. Entonces, el caso de nosotros, que somos otra clase de seres, ¿ya? Somos seres inteligentes, dotados de inteligencia, dotados de voluntad. Alguien nos creó. ¿Y para qué nos creó? Aquí es donde viene la razón de nuestra existencia. ¿Cuál es nuestro fin, nuestra finalidad? Y es conocer
amar y servir a Dios en esta vida para poder verle y gozarle en la otra vida. Conociendo a Dios, que más adelante vamos a ver quién es Dios, pues antes de la creación Dios gozaba de una felicidad que no se le podía añadir nada más. O sea, no tenía necesidad de nosotros. Y nos creó nomás por pura bondad, para tener a alguien con quien compartirle su felicidad. Así que día gratis pues nos ha creado, ¿verdad? Para tener a alguien con quien compartir su felicidad. O sea, no nos necesitaba, pero pues nos quiso crear. Otra de las cosas que surgen de aquí también pues es considerar esto de que Dios es el ser supremo. A nosotros no nos podemos sentir desligados de reconocer su grandeza. ¿Cuántos se sienten independientes y por eso dicen que no tienen religión o ven con una indiferencia la religión, pero no reconocen pues de dónde vienen, ¿no? ¿Quién es su creador? Y además pues independientemente de eso, pues también quién es Dios, cómo es Dios, ¿no? Es el supremo que tiene todas las perfecciones, ¿no? Cuando nosotros no conocemos a una persona y de repente pues sabemos que es un campeón de cierto deporte, pues ¿qué decimos? Mis respetos para esa persona, ¿no? Por lo que ha alcanzado, ese campeonato, ese Copa Mundial, entonces por esa excelencia en el deporte. Habrá otro que sea muy bueno en alguna ciencia. Pues, ¿qué pasa con Dios? Excede cualquier perfección, ¿no? Porque es en grado infinito. Entonces, le demos ese título de religión por su excelencia, por ser el ser supremo y porque nos ha creado. Más le añadimos porque nos ha rescatado, ¿no? Que es nuestro Redentor. Y después de rescatarnos, pues que nos santifica también, o sea, nos ayuda a alcanzar ese último fin. Hasta ahí ese segundo tema. Nos vamos ahora con la religión natural y la religión revelada. Conocemos a Dios de dos modos, por la razón y por la revelación. La razón es la luz natural que Dios ha dado a nuestro entendimiento para conocer las cosas. Así por la razón conocemos lo que es sumar o lo que es gramática. También por la razón conocemos varias verdades religiosas, por ejemplo que hay un Dios, que tenemos alma y que existe otra vida después de la muerte. Aquí les traigo un apartado sobre las vías tomistas en donde por pura razón llegamos a la conclusión pues de que hay un ser supremo y ese ser supremo es Dios. Entre los diversos argumentos que traen los autores para probar la existencia de Dios, elegimos aquellos que expone Santo Tomás de Aquino porque son más eficaces. Y él a su vez pues los llegó a sacar de Aristóteles. Estos argumentos se toman de las cosas mundanas miradas de 5 modos. A saber, de las cosas movibles subimos al primer motor inmóvil. De las causas eficientes subimos a la primera causa eficiente. De los contingentes llegamos al ser necesario. De las cosas más o menos perfectas alcanzamos al ser supremamente perfecto. De las cosas ordenadas concluimos en el supremo gobernador. Se debe advertir algo en estos argumentos. Primero, que son metafísicos, porque proceden de cualquier ser creado y se reducen en 5 predicados: inmóvil, no causado, necesario, perfecto, supremo gobernante, que no pueden convenir sino en aquel que es el mismo ser subsistente. En segundo lugar, se reducen a un argumento generalísimo, por el cual se concluye la existencia de Dios del siguiente principio: lo que no es por sí es por otro, que es por sí.
Así se puede formar este argumento. Experimentamos que los seres de cualquier orden, físico, vegetativo, sensitivo, intelectivo, nacen y mueren. Luego no existen por sí, sino que tienen de otro el ser, la vida y el intelecto. Una vez tomando en cuenta estos principios, pues ahora sí nos vamos con los vías tomistas. Primer argumento por parte del movimiento. El movimiento, como se entiende por los escolásticos, no es solo mutación local o traslación de un lugar a otro, sino cualquier tránsito de la potencia al acto, ya en los cuerpos, ya en los espíritus. Dice Santo Tomás, mover no es otra cosa que sacar a alguien de la potencia y llevarlo al acto. De donde decimos, es cierto que alguna cosa se mueve en este mundo. Es así que este movimiento supone un primer motor inmóvil, pero todo lo que se mueve por otro. Y por otro lado, no es posible proceder en infinito en los movibles y el motor. Luego hay un primer motor inmóvil. Se declara y se prueba esto por partes. Vamos a ver. Es cierto que alguna cosa se mueve, pues por la experiencia externa e interna consta que hay movimientos no solo locales, sino también cualitativos. ¿Cuál es el movimiento de la salud, de la enfermedad a la salud, de la ignorancia a la ciencia, de el pecado a la virtud, a la rectitud moral? Y cuantitativos, en cuanto hay un movimiento de incremento en las plantas y en los animales. Y sustanciales, cuál es la generación y corrupción de los cuerpos. Otra parte, todo lo que se mueve por otro. Esto queda patente cuando se considera la naturaleza del movimiento, o sea, el llegar a ser. Pues, primero, el movimiento o el llegar a ser es la unión sucesiva de los diversos. Por ejemplo, lo que está aquí, después está allí. ¿Qué pasó ahí? Un movimiento local. Otra cosa, lo blanco se hace negro. El intelecto que nada conoce adquiere poco a poco la ciencia. Allí que se dio un movimiento cualitativo, de donde aparece que el movimiento no tiene en sí su razón de ser, en sí mismo. Pues de lo contrario, los elementos diversos de sí serían a la vez algo uno de sí, y eso caería por tierra el principio de identidad, o lo que es lo mismo, caería en contradicción. Segundo, el movimiento o el llegar a ser, como es tránsito de la potencia al acto, de la indeterminación a la determinación, exige necesariamente una razón de ser extrínseca, por lo cual se actúe y determine. Pues repugna que uno y el mismo ser esté al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto en potencia o indeterminada y en acto o determinado. Luego se debe concluir que uno y el mismo ser no puede ser bajo el mismo aspecto, motor y movido, de donde si se mueve es movido por otro. Porque si en el mismo ser una parte mueve a la otra, como sucede en el viviente, la parte que mueve es movida por un motor de otro orden que exige un motor extrínseco, como consta en el viviente, y en el ser sensitivo, y en el inteligente. Luego, todo lo que se mueve por otro. No es posible proceder infinitamente en motores y movidos, o en otras palabras, no es posible regresar en infinito por una serie de motores actual y esencialmente subordinados, porque repugna que el movido tenga su razón suficiente en la serie aún infinita de motores que también se moverían a sí mismos. Pues si todos los motores reciben el influjo que transmiten, de tal manera que no haya motor que dé el movimiento sin que lo reciba, nunca habría movimiento. Así el reloj, aunque con número infinito de rotaciones, no se mueve sin la máquina motriz, o sea, el resorte. Por lo tanto, debemos llegar a un primer motor inmóvil.
no con aquella inmovilidad que procede del movimiento e implica imperfección, sino a aquella inmovilidad del acto, que no pide el llegar a ser, porque ya es, o sea, el motor que obra por sí y que consecuentemente existe por sí, es acto puro y el mismo ser. Hasta ahí la primera vía tomista. La segunda es el argumento por orden de las causas eficientes. Aquí ya no se trata de mutaciones que ocurren en el mundo, sino de las causas eficientes de las cuales proceden las cosas permanentes, como las plantas, animales y hombres, de donde la prueba no comienza precisamente de la consideración del movimiento o del llegar a ser, sino del ser, que es el término del llegar a ser y después permanece, de donde se deduce también que no solo es la causa primera del llegar a ser, como en la pasada prueba, sino también de la conservación en el ser. El procedimiento de deducción es casi el mismo que el que se usó en la demostración pasada. Vamos a ver. Encontramos en el mundo causas eficientes subordinadas entre sí. Por ejemplo, todos los influjos cósmicos subordinados que son necesarios para la producción y conservación de la planta y el animal, como la generación, los grados de presión atmosférica, la actividad química del aire y de los alimentos. Es así que estas causas suponen una primera causa incausada, porque por una parte es imposible que algo sea causa eficiente de sí mismo, porque tendríamos este absurdo, que algún ser existiría primero que sí mismo, y por otra parte es imposible proceder infinitamente en las causas eficientes, sino que debe admitirse una causa primera encausada. Y si se rechaza tal causa, resta que se admita la serie de causas causadas y efectos o en línea recta o en línea circular. Es así que no se puede decir ninguna de las dos, no la primera, porque en las causas eficientes ordenadas, el primero es la causa del medio y el medio la causa del último. De tal manera que si se quita la causa primera, por lo mismo se quitan las causas intermedias y los efectos. Tampoco lo segundo, porque en esta hipótesis dos seres serían mutuamente y al mismo tiempo causa y efecto de sí mismas. Pon por ejemplo un círculo con 4 seres que son A, B, C y D. Constante. A genera próximamente A y B. B genera A, C y C. Y C genera A y D. Luego A genera remotamente A y D. Por otra parte, D en el mismo círculo genera A. Y por lo tanto, D genera al mismo tiempo y es generado por A, lo cual repugna. Luego consta la menor. Luego debe admitirse, fuera de la serie de causas mundanas eficientes, una causa primera que no tenga causa, o sea, una causa incausada. Pero la causa incausada por lo mismo tiene el ser por sí, es el mismo ser, y el acto puro que con razón se llama Dios. Hasta ahí el segundo argumento. La tercera vía tomista, para probar por medio de la sola razón la existencia de Dios, es esta. El argumento de la existencia de los entes contingentes. Se llama contingente aquello que puede ser y no ser. Ser de este modo o de otro o de aquel otro. O sea, es indiferente e indeterminado para ser o no ser, para ser de tal o cual modo. Pero es necesario que algo no pueda no ser, porque tiene en sí la razón de su existencia, o sea, existe por sí. Puestas estas cosas, argumentamos así de esta manera. Encontramos en las cosas algunas que son contingentes, esto es, que pueden ser o no ser, que pueden empezar a vivir o nunca empezaron a vivir. Pues atestigua la ciencia que hubo un tiempo en el cual no habían en el mundo seres racionales, en el cual no habían animales o plantas, en el cual los cuerpos celestes no existían como existen ahora, sino solo en un estado nebuloso.
Por otro lado, todos los días los vivientes se mueren, o sea, dejan de ser, y por tanto hay muchos entes que existen y no existían antes, o que existen de este modo y podrían existir de otro. Es así que esta contingencia presupone un ser necesario, porque lo que es contingente no tiene en sí razón suficiente de su existencia. Luego la tiene o inmediatamente o mediatamente o mediante una serie de otros seres contingentes en el cual es necesario uno que exista por sí, y este ente es necesario. No es una colección de entes de seres contingentes porque aunque el número fuera infinito, por la multiplicación de los contingentes se abandonaría a estos en su contingencia. Por otra parte, no hay ley de los contingentes porque aquella ley depende de los mismos contingentes. En tercer lugar, no es cierto llegar a ser de fenómenos subalternos, porque el llegar a ser no tiene en sí la razón de ser en la cual termina, ya que el mayor no es contingente con el menor ni actualmente ni virtualmente, sino que hay un ser del cual se deriva la contingencia, por sí necesaria, que existe por sí y existiría por los siglos de los siglos, al cual llamamos Dios. Hasta ahí la tercera vía. La cuarta es por los grados de perfección de en los seres. Aclaramos que hay un doble género de perfecciones. Algunas no reciben ni mayor ni menor, por ejemplo la animalidad y racionalidad, sustancia, cuerpo, etc. Pues en el hombre la animalidad no es ni en sí más perfecta que en el león, aunque en el hombre animal sea más perfecto por la unión de la razón. Igualmente la racionalidad es igual en todos los hombres, en cuanto que es medida por uno y el mismo objeto, ya, ya propio, ya adecuado. Finalmente, el oro no es más cuerpo y sustancia que el cobre, pero hay otras perfecciones que reciben mayor y menor, cuales son los principales trascendentales, como el ser, la unidad, la verdad, la bondad. Nuestro argumento se apoya en las perfecciones de los grados inferiores. Se encuentra en las cosas algo más o menos bueno, y verdadero y noble. Así, hay un diverso grado de bondad en la piedra, la fruta, el caballo, el maestro, el santo. Así, por los diversos grados de nobleza se incrementa la vida en las plantas, en los animales, en los hombres. La unidad del espíritu sobrepasa la del cuerpo. En las cosas necesarias hay principios y conclusiones más o menos de verdad que en los contingentes. Es así que estas diversas perfecciones exigen la existencia de algún ente sumamente perfecto, del cual los seres imperfectos reciban su grado limitado de perfección. Porque se dicen más o menos, más y menos según que se acerquen de diverso modo a aquello que es máximamente perfecto. Por ejemplo, aquellos que es solo parcialmente bueno, se llama así porque es cierta participación limitada de la suprema bondad, lo cual se puede ilustrar así. Aquello que es menor en alguna perfección, como en la verdad, bondad, no tiene esta perfección limitada de sí mismo, pues de lo contrario tendría en sí la razón y exigencia esencial de esta perfección, y su negación o límite, en otras palabras, por sí tendría y no tendría al mismo tiempo esta perfección, lo cual repugna al principio de identidad. Luego lo que es menor en alguna perfección tiene esta perfección por otro, mas esto otro o es de infinita perfección o no. Si lo primero tenemos lo que queremos demostrar, si lo segundo, esto en cuanto que goza de una perfección limitada, recibe su bondad de otro, y así finalmente hasta que llegamos al ser suma e infinitamente perfecto que comunique a otros los diversos grados de perfección. Luego existe el ser suma e infinitamente perfecto. Este argumento dista muchísimo de aquel argumento anselmiano, de San Anselmo,
tanto como el cielo de la tierra, pues en este se considera solamente la idea del ser perfecto y se hace un tránsito del orden ideal al orden real, lo cual no es lógico. Pero Santo Tomás procede de los grados de perfección reales y por tanto alcanza un ser real perfecto. Así como los ríos de aguas tienen su origen de una fuente real, no ideal. Así los seres imperfectos, pero actualmente existentes, exigen un origen de una fuente real de perfección. Hasta ahí el cuarto argumento, cuarto vía atomista. La quinta vía atomista es por la gobernación de las cosas. Si después de la consideración del mundo bajo sus diversos aspectos ponemos atención a su orden, vemos que los cuerpos naturales, carentes de conocimiento, obran por un fin. Es así que esto no puede suceder si no son dirigidas por un entendimiento supremo, que sea distinto del mundo, y que con mérito se llama Dios. Vamos a explicar un poco. Se declara la mayor, los cuerpos naturales, aún carentes de movimiento, obran por un fin, porque en el universo se da una ordenación evidentísima de los medios al fin, como lo declaran las diversas ciencias. Hasta aquí las 5 vías tomistas. Me gustó mucho esta explicación que da el padre Tanqueray porque está más extendida, pero si ustedes quieren algo más tranquilo, o sea, que no traiga mucha filosofía, que esté más sencilla, pues les encargo ahí que lo revisen del curso superior de religión del padre Faría.